Hola a todos, en esta ocasión hablaremos del capítulo 6 del libro de Ingeniería e Ingenieros en el Perú, que abarca del periodo de 1945 a 1948. En la siguiente diapositiva se pueden ver todos los estudiantes que participaron en este proyecto y ahora daremos continuación a la introducción y a los resúmenes por partes. Bueno, yo les voy a hablar sobre el inciso A que trata sobre el mundo minero. Aquí la minería se reactiva tras la Segunda Guerra Mundial por la demanda internacional de los metales. Aumentó la producción de cobre, plomo, zinc y vanadio, aunque con limitaciones técnicas y legales. También se fortaleció el transporte fluvial, marítimo y aéreo mediante corporaciones estatales como la del Amazonas, vapores y aeropuertos. Se ejecutaron obras claves como la del Cañón del Pato. También hubo un persistente déficit fiscal que afectó el financiamiento de obras públicas. Aquí el Estado tuvo más egresos que ingresos durante este periodo. También creció la demanda de viviendas urbanas y se impulsó la arquitectura moderna. Solo 70 ciudades contaban con agua potable en 1946, reflejando la necesidad de expansión de los servicios básicos. Se dirá el resumen de la parte B, que tiene como subtítulo la industria eléctrica, la radiodifusión y los teléfonos. Empezaremos con un breve resumen. Bueno, en este pequeño fragmento de texto se va a hablar de las industrias eléctricas como inversiones claves, ¿no? Como las construcciones de centrales hidroeléctricas en Coyahuanca, en Charcani tercero, en Moyopampa y proyectos como el Cañón de Pato y Mantaro, que esto fue inversiones realizadas entre los 30 y los 40, ¿no? Los años 30 40. Y Moyopampa se resalta, ¿no? En todo esto porque movilizó a casi 2.000 obreros, utilizó cerca de 500 toneladas de explosivos y esto fue bueno porque al fin y al cabo generó, ¿no? 14 millones de kilowatts. También se dan las expansiones regionales, ¿no? Empresas como la Sociedad de Eléctrica de Arequipa, la Concerelec, la Hidrandina, y que se extendieron el servicio a capitales departamentales. También respecto a la radiodifusión, podemos hablar que en Lima se extendió y bueno, que alrededor del mundo, ¿no? También se extendió la radiodifusión porque se tenían cerca ya de 60 millones de receptores y en Perú se contaba con cerca de medio millón de oyentes. En Lima se lideraban empresas como Radio Nacional, Radio América, Radio Lima, que transmitían en ondas medias cortas. También se da expansiones en Lima de la telefonía, ¿no? Que crecieron los teléfonos, los números de teléfonos. En 1941 eran cerca de 26.926 y luego para el año de 1949 creció a 33.795. También se dan las automatizaciones en provincias, se habla de cómo Arequipa y Cusco, a cargo de la Sociedad Telefónica del Perú, automatizó. Y también en la parte norte del país, que se automatizaron desde 1956 gracias a la Compañía Nacional Telefónica. Todo ello, las expansiones eléctricas, telefónicas, de radios, generaron un impacto laboral, formando técnicos electricistas, radiooperadores y reparadores telefónicos. Y también se da la formación técnica que implementó la UNI, ¿no? Que en esas épocas se llamaban con las siglas ENI, el cual creó el curso de telecomunicaciones, ¿no? Viendo el impacto tan grande que tenían las comunicaciones, los radios,
los teléfonos, etcétera. Y ahora un pequeño resumen de la sección 6.1.c fue que durante este periodo de 1945 a 1948, en el gobierno democrático de José Luis Bustamante y Rivero, los ingenieros empezaron a ocupar cargos más importantes o más relevantes en la política peruana, ¿no? Y ahí es donde se destaca su presencia en el Ministerio de Fomento y en el Parlamento Nacional, en representación de diversas regiones del país, o sea, fue más descentralizado. Así fue que esta participación refleja el nuevo surgimiento de nuevas élites con formación especializada, aunque limitada en el tiempo y también aún en proceso, ¿no?, de consolidación dentro del escenario político nacional. Bueno, hablando sobre el régimen democrático y la ley universitaria de 10.555 y la reforma de la Escuela de Ingenieros en el año de 1946, se dice que tras todo lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, hablando específicamente en 1945, que fue un día antes de todo esto de la reforma de la escuela, en la Escuela de Ingenieros, se va a fortalecer, se va a ver una gran ampliación y una fortaleza, se podría decir, de la democracia en varios países, entre ellos obviamente incluido el Perú, donde el que se le conoce como el FDN, que es el Frente Democrático Nacional, va a llegar al poder con diversas promesas que van a dar ciertas vibras como de justicia social, lo cual obviamente incentivaba a la sociedad. Sin embargo, el gobierno va a fracasar debido a ciertos conflictos internos que poseía y también debido a la precisión de la oligarquía, siendo todo el FDN, siendo todo derrocado por un golpe militar que va a ocurrir en el año de 1948, que es más adelante de lo que ya ocurre de la reforma y todo eso. Hablando generalmente durante el breve periodo del año 1946, que es cuando se aprueba la ley universitaria de 10.555, va a ser una reforma muy significativa, ya que va a impulsar demasiado la autonomía universitaria. Tanto el tercio estudiantil, que ya vio el tercio estudiantil, ¿no? El tercio estudiantil, y la reorganización académica va a tener cierta acogida. Hablando específicamente de la Escuela de Ingenieros, esto se va a llevar a cabo la creación de la Junta Mixta, se le conoce como la Junta Mixta de Reforma, que se va a encargar de transformar las estructuras del docente, va a crear departamentos y va a promover ciertamente la participación estudiantil, lo cual obviamente va a marcar un hito en una historia, hablando históricamente en la institucional. El nuevo rostro de la Escuela Nacional de Ingenieros. La reforma de 1946 cambió la Escuela Nacional de Ingenieros, ENI, al actualizar su estructura, profesores y ubicación. Se creó la autonomía universitaria con la Ley 10555, transformando secciones en departamentos. El número de profesores creció de 30 en 1945 a 148 en 1946. Se añadió la categoría de profesores CH para reconocer a destacados educadores. Se ampliaron las cátedras y se adoptó un enfoque pedagógico más estadounidense. En 1946, la escuela se mudó a un nuevo local. También se resolvió la crisis de dirección, eligiendo a Manuel Llosa como director. El Grupo Espacio fue un movimiento de vanguardia formado por profesores y estudiantes de arquitectura, que funcionó como un espacio para el intercambio de ideas y creación de propuestas modernas. Entre sus miembros destacaron Luis Miro Quesada Garland, Jorge Eilson y Javier Sologuren. Publicaron el manifiesto Expresiones de Principio y la revista Espacio. Paralelamente a la reforma de 1946, impulsó la modernización de la Escuela de Arquitectura, especialmente en los departamentos de Ingeniería e Arquitectura. Esto ocurrió en un contexto difícil, bajo el régimen del Ochenio de Odería, pero a pesar de ello, los departamentos continuaron con su labor sin intereses. Bueno, yo les voy a hablar sobre los aspectos positivos del mundo minero, vías terrestres, infraestructura, saneamiento y vivienda. En primer lugar tenemos es que hubo una reactivación minera. Hubo un aumento sostenido en la producción de cobre, plomo, zinc y otros minerales estratégicos. También hubo un impulso a la infraestructura. Eh, Hubo una ampliación de redes de transporte fluvial, marítimo y aéreo en regiones clave.
También hubo una modernización urbana. Se dio inicio de proyectos de vivienda multifamiliar en Lima y también se contó con la participación de jóvenes arquitectos como Fernando Belaúnde. Y por último, hubo un saneamiento básico. Hubo una expansión progresiva del servicio de agua potable, ya que pocas ciudades contaban con este acceso en 1946. Los aspectos positivos más destacados en el texto de la parte B, se puede hablar de muchos aspectos positivos. Entre ellos, bueno, se da la expansión, como hemos visto, la expansión de energía eléctrica, radio y telefonía, impulsó el desarrollo urbano y económico, especialmente en capitales departamentales. Y también los grandes proyectos como las centrales hidroeléctricas en Cayahuanca, Moyopampa, Cañón de Pato, sentaron las bases para el sistema energético nacional. Y también la Asociación de Empresarios Eléctricos y las empresas como Hidrandi y Hidrandina demostraron cómo la colaboración entre sectores que aceleró el progreso nacional. Las adaptaciones también por ejemplo, las centrales telefónicas Rotary, ¿no? Que es una tecnología avanzada, el cual transmitieron en ondas cortas para radio, conectaron al Perú con todo el mundo, ¿no? Se destaca en sí la tecnología avanzada que había. Y bueno, también, como ya hemos hablado, la formación de nuevos técnicos, nuevos oficios, ¿no? Los técnicos electricistas, los radiooperadores, que esto fortaleció a la formación técnica. Y, por ejemplo, esto se da en el curso que se inauguró en la UNI en esas épocas, la de telecomunicaciones. Y bueno, em, el Perú también se habla, ¿no? Bueno, el Perú se va a alinear, ¿no? A las tendencias mundiales luego de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Y, por ejemplo, en el auge del radio, de la automatización, también se destaca todo ello. Respecto a las electrificaciones, las comunicaciones del radio, teléfono, se redujeron el aislamiento. Esto conlleva a que las provincias fomenten más su identidad nacional. O bueno, va a fortalecer la identidad nacional debido a que las ciudades, no, las provincias que están aisladas, ya no sean tan aisladas debido a las comunicaciones más aceptables, porque fueron al alcance a nivel nacional, ¿no? Esto va a reducir, como ya le dije, su aislamiento. Y a pesar de crisis políticas que habían en el Perú, los proyectos hay que destacar que siguieron adelante. Por ejemplo, la crisis política de la derogación de leyes que fue dada en 1947. Esto no impidió de que los proyectos como en Moyopampa siguieran adelante y esto se resalta mucho del texto y de la época también. Y ahora los puntos positivos de esta sección sería la participación técnica en la política, donde se evidencia en sí una mayor inclusión en las profesiones de los técnicos, como los ingenieros encargados del poder, especialmente en el ministerio y en el Congreso, aportando así una visión más técnica a la gestión pública, ¿no? También una presencia regional, donde no solo abarcaron cargos en Lima, sino también se concentraron en diversos departamentos del Perú, lo que indicó como descentralización en la representación pública. Y también hubo mayor formación institucional y académica, donde muchos de estos ingenieros estaban vinculados a instituciones técnicas como la Escuela de Ingenieros, como la Escuela Nacional de Ingenieros, lo que evidencia una valorización a la formación académica para la participación política. Bueno, hablando sobre los aspectos positivos del régimen democrático, todo lo de la ley universitaria y hablando ciertamente de la reforma en la Escuela de Ingenieros, en primer lugar podemos mencionar sobre la apertura democrática, ya que
Durante este tiempo que va a ocurrir, que es en el año 1945-1946, va a ocurrir el apogeo de la democracia en el Perú. Entonces, el gobierno, el FDN, que era el Frente Democrático Nacional, va a impulsar demasiado la participación política y también la participación social de los estudiantes. O sea, va a hacer como un ingreso de que no solo se fijen en la parte académica, sino que también en la parte, se metan más de lleno al tema de la política. También podemos hablar como un aspecto positivo a la reforma universitaria, que es la ley 10.555, lo cual obviamente no, lo cual significaba la modernización de la universidad con nuevos principios, no solamente educativos, sino que también estructuras del gobierno y también una mayor participación estudiantil a esto. También podemos hablar sobre el reconocimiento de la autonomía universitaria, ya que se va a garantizar una cierta independencia de varias universidades nacionales. También podemos hablar sobre la reorganización de la Escuela de Ingenieros, ya que se va a promover ciertamente la calidad de los docentes que van a brindar sus enseñanzas a los estudiantes de la Escuela de Ingenieros, y también se va a crear ciertamente un sistema por departamentos más modernos y más metidos a llenos en el tema. También podemos hablar sobre la participación estudiantil activa, ya que el tercio estudiantil va a tener una presencia muy fuerte, ya que va a ser muy reconocido y va a tener un control ciertamente muy importante en las reformas. También podemos hablar finalmente sobre la renovación institucional, ya que se va a lograr una apertura real hacia nuevas ideas, con la incorporación de profesionales llenos de prestigio y y una visión más abierta, más transformadora. Los aspectos positivos del nuevo rostro de la Escuela Nacional de Ingenieros son modernización institucional, participación democrática, mejora académica y curricular, revalorización de profesorado, cambio de infraestructura y orientación internacional. Aspectos positivos de los departamentos, el cuerpo de profesores, academia y empresa. La reforma estructural de 1946 fue la creación de departamentos de ingeniería, permitiendo una ampliación y especialización de los empleados. Está la modernización educativa, el cambio del enfoque, el cuerpo de docentes de nivel. En cuanto al impacto social está la conexión académica-empresa y el ejemplo de la influencia. La agrupación de espacios de arquitectos trascendió en lo académico, generando una crítica y propuesta social. Los aspectos positivos en esta parte del texto son que se creó un espacio creativo e impulsador de ideas modernas. La escuela se convirtió en un verdadero taller de innovaciones donde surgieron movimientos de vanguardia como la agrupación Espacio, formada para estudiantes y profesores que buscaban una arquitectura con identidad propia y moderna. También la resistencia e impacto a largo plazo. A pesar de los golpes políticos y la ruptura del orden democrático, el espíritu de la agrupación no solo resistió, sino que se sentó en las bases de la futura universidad y mantuvo influenciado por más de 50 años, dejando una huella en las instituciones claves del país. Bueno, ahora le voy a hablar sobre los aspectos negativos sobre el mundo minero, las vías terrestres, infraestructura, saneamiento y vivienda. En primer lugar tenemos es que hubo un déficit fiscal constante. Aquí los egresos superaron a los ingresos estatales en todos los años del periodo. También hubo limitaciones para financiar obras públicas y servicios. También hubo limitaciones en la minería, la falta de modernización técnica y administrativa y la legislación minera desactualizada que dificultaba inversiones. También había servicios básicos insuficientes, ya que había una débil cobertura de saneamiento, especialmente en provincias. Y por último, hubo un urbanismo desigual. Todo el desarrollo urbano estaba concentrado en Lima y también hubo una escasa planificación urbana en otras regiones del país. También se resaltan aspectos negativos de esta sección de la parte B de la industria eléctrica, la radiodifusión y los teléfonos. Más que nada quiero hablar del impacto ambiental, eh, el impacto ambiental, social y que no fue abordado. Porque si bien es cierto, mencioné la mega obra de Moyopampa y que como 600.000 toneladas de explosivos se utilizaron para remover cerca de 2.000 metros cúbicos de roca. Estas medidas, bueno, no hubieron medidas de mitigación ambiental para ello y tampoco hubo consultas a comunidades a comunidades cercanas, a comunidades que
que posiblemente iban a ser afectadas por la mega obra. También quiero rescatar el aspecto negativo de cómo las energías eléctricas y comunicaciones se centraron mucho en capitales departamentales, dejando atrás a las zonas rurales y pequeñas ciudades. Por ejemplo, en el cuadro, ¿no? En el cuadro de empresas eléctricas se menciona o se nota ahí claramente cómo la cobertura era limitada solamente a ciudades específicas, pero no a áreas alejadas. Y también, no sé si nombrar aspecto negativo, pero nuestras centrales telefónicas o equipos de radio eran hechas o fueron de países extranjeros. Y eso eh, nos trae como conclusión de que en Perú no había un desarrollo tecnológico local y que sea a gran escala. Y en eso nos falta mejorar, o le faltaba mejorar en esa época. También quiero hablar acerca de mm, del centralismo en la innovación. En Lima se destacaron la mayoría de inversiones, mientras que en otras regiones tuvieron que esperar hasta los años 50 para recién innovarse. Por ejemplo, en ciudades del norte del país. Bueno, sí, estos aspectos negativos revelan problemas estructurales, ¿no? Persistieron en el Perú. El centralismo, más que nada, la inestabilidad normativa, la falta de sostenibilidad. Y aún así contextualizados en su época, estos fueron comunes en países en desarrollo. Estas características fueron comunes en países en desarrollo. Ahora los puntos negativos de la sección 6.1.c sería el corto periodo de influencia de los ingenieros, ¿no? Donde la participación de ellos fue significativa pero breve y no tuvo continuidad estable en los siguientes años, especialmente entre 1950 a 1956. También hubo una fuerte inestabilidad política, donde la presencia de ingenieros en el gobierno no evitó tensiones políticas y los conflictos partidarios que marcaron el periodo limitaron, ¿no?, la efectividad de sus aportes. Y también la debilidad frente a las élites políticas tradicionales, donde habían técnicos y muchos ingenieros, pero estos carecían de experiencia o apoyo político necesario para sostenerse frente a tradiciones élites políticas o conflictos internos del gobierno. Hablando sobre los aspectos negativos acerca del régimen democrático, la ley universitaria y también sobre la reforma de la Escuela de los Ingenieros que ocurrió en el año 1946, podemos hablar principalmente sobre el fracaso del gobierno de de la FDN, que es el Frente Democrático Nacional, ya que, si bien es cierto, realizó buenas obras, se podría decir, no logró cumplir al 100% sus promesas de justicia social y también en cuanto a la democracia, debido a ciertas divisiones internas que ocurrieron en cuanto a la oposición oligárquica que hubo. Otro aspecto negativo puede ser la falta de propuestas ciertamente que posean coherencia, ya que hubo cierta debilidad en la planificación y también en la dirección política, tanto hablando del presidente Bustamante como de otros líderes como de Aya de la Torre. Otro aspecto negativo es el desgobierno y la crisis económica, ya que se va a vivir ciertamente un periodo de cierta inestabilidad y también hablando de un deterioro económico y ciertas tensiones sociales que en este contexto van a estar muy crecientes y va a ser muy notorio. También podemos hablar sobre un aspecto negativo del golpe de Estado que ocurrió con Odría, ya que el proceso democrático va a ser ciertamente interrumpido violentamente, cortando ciertamente todas las reformas iniciadas, ya que obviamente va a ser un golpe de Estado militar. Entonces, ciertamente hay cierta contradicción. También podemos hablar sobre la aplicación de la ley, de cierta aplicación limitada de la ley universitaria, que es la 10.555, ya que pese a que poseía muchos avances, muchas de ciertas disposiciones quedaron solamente en un papel. En el papel se podría decir con una corta vigencia y también poca resistencia a algunos sectores. Finalmente, también en cuanto a aspectos negativos, podemos hablar sobre los conflictos en la reorganización,
ya que la reforma de la Escuela de Ingenieros va a generar ciertas tensiones y también ciertas controversias a nivel no solo estudiantil, sino que en general, lo que va a generar ciertos enfrentamientos, hablando también andando en el tema político, entre los profesores y los alumnos. Los aspectos negativos del nuevo rostro de la Escuela Nacional de Ingenieros son la pérdida de tradición, envejecimiento del nuevo local, desafíos de implementación, riesgo de desenraizamiento cultural y por último la inestabilidad inicial. Aspectos negativos de los departamentos de cuerpo de profesores, academia y empresa. Los indicios dificultosos. Está el control estudiantil, que tras la reapertura del 33 impone una normalidad y niega matricularse a los líderes estudiantiles. También está el presupuesto limitado, que la inversión no siempre estuvo a la altura de las demandas para las necesidades de la institución, y asimismo las interrupciones políticas tales como es el 8 de Odría y la lenta implementación de la nueva carrera de sanitaria, ¿no? Que se inauguró en el 1937 y se reapertura en 1940. Aspectos negativos en esta parte del texto. Podemos observar que hubo interrupciones políticas que frenaron el avance. Entre 1946 y 1948, el proceso de modernización sufrió un quiebre debido a la interrupción del Estado de Derecho, y luego con el régimen de Odría, que impuso las limitaciones en el desarrollo institucional. Otro punto sería el desgaste en las facultades. Aunque los departamentos lograron mantenerse activos en la intervención del gobierno, en 1953, las facultades no lograron proyectar el mismo nivel de trabajo e innovación.